Hola, profesor. Ahora con mi equipo realizaremos nuestra presentación de volúmenes en Docker. Los integrantes son Diego Acosta, Germán Almonacid, David Peña, Jaime Salas y yo, Carlos Buenante. En nuestra agenda, lo que vamos a ver en esta presentación va a ser una introducción a lo que va a ser Docker, volúmenes en Docker. ¿Para qué sirven los volúmenes? También vamos a ver qué es un volumen en sí, cómo vamos a poder utilizar estos volúmenes y continuando con un ejemplo práctico donde les mostraremos cómo vamos a usar estos volúmenes, cómo vamos a crear volúmenes y por último una conclusión con respecto a volúmenes en Docker. Bien, primero los volúmenes en Docker son la mejor manera, de decirlo así, de que los datos puedan persistir. Estos datos generados y utilizados por los contenedores de Docker. Los volúmenes existen fuera del sistema de archivo de unión. ¿Qué es esto? Pues es un servicio para los sistemas de archivos de Linux que nos permitirán montar un sistema de archivos formado por unión entre un sistema de archivos de Linux de Docker, que está en el contenedor, en los archivos del contenedor, fuera en el host. Lo que significa que estos están sujetos a restricciones como de solo lectura y escritura. Y también nos permitirá los datos de conservar, incluso si se elimina el contenedor. Ahora nuestro compañero Jaime Salas nos dirá para qué sirven los volúmenes. Para entender para qué sirven los volúmenes, responderemos estas tres preguntas. Que la primera dice, ¿qué sucederá si elimino el contenedor de la base de datos o nuestro sitio web? ¿Y qué pasará con los datos que están almacenados en la misma? Al eliminar el contenedor tiene sus propios sistemas de archivo de datos. Por ende, todos los datos que estaban almacenados en ese contenedor se van eliminados junto al contenedor. Por ende, la base de datos del sitio web al que estaban enlazados quedan vacíos de esa información que estaban dependientes del contenedor. Y la tercera pregunta dice ¿pueden distintos contenedores usar la misma base de datos? Sí. De la misma manera, los volúmenes hacen ese mismo ejercicio, pero con la diferencia de que facilita las funcionalidades de la misma, que los volúmenes también permiten un intercambio práctico de los datos de un host y el contenedor. ¿Qué es un volumen? En Docker, el volumen sirve como una solución para los problemas que persistían en los datos en torno a los contenedores, ya que dependían solo de ellos, solucionando, ayudando a la recuperación de datos, colaboración entre contenedores, como decíamos en la diapositiva anterior, independencia de los mismos contenedores y eficiencia en su rendimiento. Bueno, ¿cómo se utilizan los volúmenes? Para empezar, existen dos formas principales de utilizar los volúmenes en Docker. El primero es el montaje de volúmenes o volumen mountain y el segundo es el montaje de enlaces o bin mountain. El montaje de volúmenes se utiliza cuando se crea un contenedor y al mismo tiempo se monta con un volumen. Mientras que por el otro lado, el montaje de enlaces implica utilizar un directorio en el servidor o en el sistema donde este se esté ejecutando el Docker. Los volúmenes tienen la facilidad de poder ser compartidos entre contenedores. Esto nos puede facilitar el hecho de acceder a múltiples contenedores y que estos utilicen la misma base de datos o los conjuntos de datos que tiene. Esto es útil en entornos en donde se necesite utilizar varios contenedores y estos también a su vez necesitan acceder a la misma información guardada. Bueno, ahora veremos ventajas y desventajas de los volúmenes. La primera ventaja sería la persistencia de datos, lo que quiere decir que los volúmenes nos permiten que los datos persistan más allá del ciclo de vida de un contenedor. Igual esto es importante para tener o para mantener la integridad de los datos en las aplicaciones. La segunda ventaja es el respaldo y recuperación.
¿Qué quiere decir esto? Que los volúmenes facilitan la copia de seguridad y la recuperación de datos, ya que los datos en un volumen pueden respaldarse de manera eficiente. Otra ventaja que también fue mencionada anteriormente es la colaboración entre contenedores. Y es que varios contenedores pueden compartir datos de manera segura a través de los volúmenes, lo que es fundamental para aplicaciones distribuidas. También tenemos la flexibilidad, y es que los volúmenes permiten que los datos sean independientes de los contenedores, lo que facilita la actualización o reemplazo de contenedores sin perder datos. Y por última ventaja tenemos el rendimiento, y esto quiere decir que los volúmenes son eficientes en cuanto al rendimiento, ya que no requieren duplicación de datos cada vez que se lanza un nuevo contenedor. Y ahora pasemos a las desventajas. La primera desventaja es la complejidad, y es que la configuración y gestión de volúmenes puede llegar a ser compleja, especialmente en entornos con múltiples contenedores y volúmenes. Segunda desventaja es el uso de recursos, y es que los volúmenes pueden llegar a consumir muchos recursos adicionales del sistema, como espacio en disco, aunque igual suele ser mínimo. Tampoco es algo de qué preocuparse tanto si se gestiona bien. Otro punto sería la seguridad, y es que si no se controla adecuadamente el uso de volúmenes, puede plantear riesgo en la seguridad, ya que los datos compartidos pueden ser accesibles por otros contenedores o usuarios no autorizados. Pero si esto se gestiona bien, igual puede pasar a segundo plano. Otra desventaja es la posibilidad de conflicto, y esto quiere decir que si varios contenedores intentan acceder y modificar el mismo volumen al mismo tiempo, pueden producirse conflictos entre los datos. Y la última desventaja que vamos a nombrar ahora es la dificultad para migraciones a nubes. Y es que en algunas plataformas en la nube pueden tener limitaciones en cuanto a la gestión de volúmenes de Docker, lo que puede dificultar las migraciones. Bien, ahora pasaremos al ejemplo práctico, donde se desea crear un contenedor de MySQL y un contenedor de Nginx. Vamos a utilizar volúmenes para persistir los datos de la base de datos MySQL, y al mismo tiempo queremos servir archivos estáticos de Nginx desde una ubicación local en nuestro sistema host. Para esto usaremos las imágenes ya proporcionadas de Docker oficial, que es MySQL y Nginx. Y empezaremos primero creando los volúmenes, donde vamos a crear un volumen para MySQL con el siguiente comando. Con Docker volume, donde defino el volumen, el create y el nombre de nuestro volumen. En este caso va a ser MySQL data. Bien. Ahora continuando con el siguiente contenedor para Nginx, ocuparemos un contenedor bin o de enlace. En este caso, para eso crearemos una carpeta con mkdir volume Nginx, y luego en esa misma carpeta crearemos un HTML con el comando hecho. Ingresamos el HTML y lo redirigimos a la carpeta volume con el nombre index.html. Y por último, para observar que ya se creó, haremos un cd a la carpeta y listamos. Como se puede ver, ya está. Retrocedemos y continuamos al paso 2. Ya, en el paso 2 lo que vamos a hacer es iniciar un contenedor MySQL con volumen. En este caso el comando sería docker run -d, y anidado a eso pondríamos el --name MySQL container, lo que va a darle el nombre. En este caso el nombre de este contenedor va a ser MySQL-container. También anidamos el comando -e MySQL-root-password, igual a la contraseña que queremos darle, y básicamente es una variable de entorno que nos va a servir para darle una contraseña a MySQL.
Y adicionalmente a esto, vamos a anidarle -v mysql-data dos puntos /var/lib/mysql. Este indicador crea un volumen llamado mysql-data, bueno, que es el que se creó anteriormente, y lo va a vincular al directorio especificado acá. Y terminamos con MySQL, que es básicamente el Docker que estamos usando, la imagen del Docker. Ya como podemos ver ahí, ya se creó. Ahora lo que vamos a hacer es acceder a la consola de MySQL con el comando mysql-h, ponemos la IP, -u, el usuario y la contraseña que creamos anteriormente. Una vez dentro, vamos a crear una base de datos. En este caso vamos a ponerle electivo y va a tener una sola tabla que va a ser alumno. Y vamos a insertar datos dentro de ella. Ya. Y luego de crear la base de datos, vamos a mostrar las tablas, como ahí hizo el compañero con un show tables para ver efectivamente qué se creó. Luego hacemos un exit para salirnos de ahí. Y hacemos un cd /var/lib/docker volumes mysql-data para acceder al directorio donde está el volumen. Y dentro de ese directorio, que ahí accedió el compañero, vamos a hacer un ls para verificar que está la tabla creada, que sería la del lectivo, que aparece justamente ahí arriba en azul. Ahí la marcó Carlos. Y ahora podemos dar paso al siguiente, a lo siguiente, que sería el paso 3. Bueno, el paso 3 es iniciar un contenedor en Jinx con enlace. Primero que todo se inicia un nuevo Docker que corra en segundo plano, que en este caso es el Docker run -d. Después de eso se crea la línea name en Jinx container, la cual le da nombre a este Docker, que en este caso será Nginx Container. Después en la siguiente línea, que es -p 8080 2.80, lo que hace es mapear el puerto al puerto 8080 del host local hacia el puerto 80 del contenedor. Esto nos va a permitir acceder al servidor web de Nginx en el puerto 8080 del sistema host. Después de realizado eso, en la siguiente línea de -v /home /ravengate /volumen en Jinx, lo que hace dos puntos /usr /share /nginx /html, lo que hace es crear un directorio que creamos como volumen llamado volumen en Jinx para el directorio que fue asignado en este caso, que es dentro del contenedor de Nginx. Y una vez hecho eso, se ocupa el Nginx. Y el docker ps-a para ver que se haya realizado correctamente, y después de eso se ingresa al sitio web. Que como ahí se puede ver, funcionó sin problemas. Ahí sí, había problemas con las tildes. Y ya terminado eso, se pasaría al siguiente paso.
El siguiente paso es eliminar y recrear los contenedores ya creados. Para empezar, revisaremos los contenedores que tenemos con Docker ps-a. Vemos, en realidad, lo más importante en este punto es los nombres de estos, los cuales son MySQL Container y Nginx Container. Ahora lo que tenemos que hacer es detenerlos forzadamente con Docker Kill. En este caso sería Docker Kill MySQL Container. Y Docker Kill Nginx Container. Una vez que lo hayamos eliminado, o sea, lo hayamos detenido, se procederá a eliminarse con Docker RM -f MySQL Container y también agregaremos el Nginx Container para borrar los dos de inmediato. Volveremos a hacer un Docker ps-a para revisar si ya están eliminados. Podemos ver que ya están eliminados completamente. Así que vamos a comprobar ahora los volúmenes. Iremos a la dirección del volumen de MySQL, el cual está en var lib docker volumes y MySQL data. Dentro de esta carpeta data podemos ver que está el contenedor ya creado dentro del volumen. Podemos verlo porque está la tabla electivo. Y al ver eso ya podemos intuir que también parte del Nginx también lo tenemos guardado en su propio volumen. Ahora lo que haremos es recrearlo a través de este volumen con el comando docker run-d, que es para que se ejecute en segundo plano. Lo nombraremos igual que antes como MySQL Container. Le daremos la contraseña root y usaremos la dirección del volumen, cual está en MySQL Data, var lib y MySQL. Una vez que ya lo hayamos creado, podemos ver que ya está listo. Lo que vamos a hacer es entrar a a MySQL y ver las bases de datos que tiene esta con Show Database. Podemos ver que está efectivamente nuestra base de datos de electivo y dentro del electivo podemos ver las tablas a su vez en el cual está alumno. Podemos ver que trajimos correctamente el contenedor creado previamente a través de los volúmenes. Y ahora procederemos a hacer el quinto paso. Ahora, para concluir, eliminaremos los volúmenes ya creados, ya que aún, o sea, deberían estar cumpliendo su función y seguir activos a pesar de que de haber sido eliminados sus contenedores anidados. Para ver la lista de volúmenes, utilizaremos un ls. Ahí vemos los dos que aún siguen existiendo. Para eliminar el primer volumen que está creado por volumen mountain, se utilizará un docker volumen rm MySQL data por su nombre. Tendrías que eliminarlo, pero no lo hace porque reconoce que el volumen aún está en uso. Entonces, procederemos a forzar su detención del container con un kill y posteriormente a eliminar el container con un rm-f, el mismo container. Ya, luego procederemos efectivamente a eliminar el volumen con el volumen RM y para verificar que efectivamente haya sido eliminado está el listar.
podemos ver que solamente quedó un solo volumen, entonces procederemos a eliminar. Es el que queda, que fue creado con un bin mountain, que es como que con la línea de comandos rm-r y la dirección del volumen. Se da enter y últimamente verificamos la lista de los containers con un ls. Y ya no encuentra ningún volumen activo. Para posteriormente pasar a las conclusiones del ejemplo práctico. Bien, ahora yo, Carlos, voy a concluir diciendo que manejar contenedores, la verdad, no es tan complicado como parece. Al principio en sí podría decirse que no es complicado porque para una empresa que solo va a lanzar por ejemplo, un sitio web con una aplicación móvil, teniendo una sola base de datos, está bien, pero igual se va a complejar en caso de que ésta quiera tener, no sé, otras aplicaciones y otra base de datos. Entonces, esto ya va a complicar el uso de volúmenes, ya que va a requerir recursos y muchas cosas más. Pero en conclusión, es una forma muy sencilla de mantener nuestros datos ya realmente a salvo. Bueno, en mi caso, las conclusiones que puedo sacar es que igual utilizar volúmenes en Docker llega a ser esencial porque nos asegura que los datos persistan incluso después de que un contenedor se detenga o se elimine, como pudimos ver en el ejemplo práctico anteriormente. También simplifica la gestión de datos, mejora la seguridad y facilita la escalabilidad y la redundancia de las aplicaciones. Además, reduce el acoplamiento entre la aplicación y el sistema de archivos del contenedor, lo que hace que las aplicaciones sean más portables y fáciles de mantener. En resumen, los volúmenes en Docker son la clave para tener aplicaciones robustas y seguras en entornos de contenedores o que usen Dockers. Bueno, de mi parte, para concluir, puedo decir que a la hora de usar los volúmenes no era tan complejo como yo esperaba tampoco. Y la verdad es que son bastante útiles a la hora de administrar datos que son persistentes y en configuración de los contenedores. También son muy esenciales para implementar aplicaciones Docker de manera efectiva y para proporcionar una infraestructura confiable y escalable para una amplia variedad de casos de uso que se nos pueden aparecer. Por mi parte, el uso de volúmenes lo encuentro una práctica buena dentro de todo, debido a que hay situaciones en las que nos vamos a ver forzados a eliminar contenedores y al volver a crearlo habría que configurarlo nuevamente. El uso de volúmenes nos va a evitar ese problema, lo cual es mucho más sencillo mantenerlos como tal. Y eso, es muy sencillo la configuración post volúmenes. En conclusión mía, también reconozco la no tan alta complejidad de volúmenes, aún también su importancia que es alta en esta clase de actividades, ya que facilitan la manipulación de los datos y la independencia de la misma. Entonces agiliza demasiado el trayecto a trabajar con Dockers. Eh, Sin nada más que agregar, espero que se haya comprendido la definición y el ejemplo de los volúmenes en Docker. Muchas gracias.